A ver, amigos míos, qué bolero. Ay, chico, mira, te traje a este bosque sagrado precioso porque te traigo un video súper especial, un video sobre el escritor de los presidiarios, de los abacuá, de los guapos, los reparteros, los chamacos, esos super pinchadores con tremenda labia. Este escritor respondía al nombre de José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla, más conocido como Vargas Vila, amigo personal de Martí. Pero espérate, ¿sabían ustedes que Vargas Vila tiene un vínculo súper oscuro con Gabriel García Márquez y con el mismísimo Fidel Castro? Que por culpa de Vargas Vila hubo una persona presa en Cuba, una persona que la metieron presa, la torturaron con electroshock, la metieron en un manicomio. Ay, chicos, espérate un momentico, vamos allá. Videos que solo les hago yo. Vargas Vila nació en Colombia el 23 de junio de 1860 y falleció en España el 23 de mayo de 1933. Participó en la Guerra Civil Colombiana con solo 16 años, fue periodista, profesor, agitador público, sufrió el destierro de 3 países diferentes: Colombia, donde le pusieron precio a su cabeza, Venezuela y Estados Unidos. Finalmente se quedó en España y allí escribió la mayor parte de su obra, 27 novelas, algunas de ellas prohibidas, súper prohibidas por las autoridades de la época. También escribió relatos de viaje, obras de teatro, notas de historia y de estética, conferencias, artículos de crítica, ensayos políticos, entre otras cosas. Además, un extenso diario, ay Dios mío, un extenso diario que ustedes no se imaginan dónde puede estar ese diario ahora mismo. Pero bueno, ya se van a enterar en unos minutitos. Tengan paciencia. Sus enemigos políticos y literarios le decían el pornográfico, el satánico, el bastardo, el panfletario. Incluso en su país de origen, Colombia, intentaron borrarlo en vida de la historia del país. Retiraron sus novelas de todas las librerías y bibliotecas. Pero bueno, eso fue por gusto, porque ya sus textos pasaban de manera clandestina por Colombia y por todo el mundo hispano. Sus personajes, y esta es la causa del escándalo, sus personajes eran sacerdotes lujuriosos, terratenientes déspotas, meretrices disfrazadas de señoronas, hombres y mujeres de alta sociedad, políticos corruptos, todos metidos en cosas turbias. En el año 1887 publicó su primera novela, Aura o Las Violetas, llevada al cine en 1924, convirtiéndose en una de las primeras películas colombianas de la historia. Vargas Vila fue un hombre de pensamiento liberal, anarquista. Bueno, se le acusó de apoyar a Enrico Malatesta, uno de los fundadores del anarquismo moderno. No creía en la iglesia como institución y se decía que participaba en sesiones de satanismo, que era misógino, que tenía complejo de inferioridad por ser impotente. Incluso dijeron que era hermafrodita, o sea, una especie de Lady Gaga de la literatura. Sus obras están repletas de erotismo al punto de rozar el escándalo. Escritor top en España. Bueno, imagínense ustedes que llegó a ganar en la época, que esto era muchísimo dinero, 60.000 pesetas al año por conceptos de publicaciones y regalías que se gastaba en ropa muy cara y artículos de lujo. Entre los jóvenes, la lectura de sus libros se convirtió en una especie de iniciación sexual, pero también de protesta. Otra de sus novelas, Ibis, publicada en Italia en el año 1900, desató una ola de suicidios. Tanto así que a causa de esta novela el Vaticano lo excomulgó. Sin embargo, a pesar de todo esto, Vargas Vila tuvo una fuerte amistad con José Martí. Se conocieron en Nueva York a través del político ecuatoriano Eloy Alfaro durante un almuerzo en el restaurante Barbary Street en 1892. Martí era cónsul general de la Argentina y Vargas Vila estaba en proceso de fundar la revista Hispanoamérica. A partir de ese momento, Vargas Vila y Martí compartirían juntos en reuniones literarias, foros, conferencias y actividades con trabajadores y políticos. Vargas Vila se quedó loco con la oratoria de Martí. Dijo, oyéndolo a Martí, se pensaba en la patria, en la libertad, en el bien. La elocuencia de Martí era la del corazón. Fíjense ustedes, si la amistad y la complicidad entre Martí y Vargas Vila fue grande, que Martí le contó sus planes secretos del plan de la Fernandina, el plan este de mandar barcos con armas a Cuba, que fracasó por culpa de un traidor. Más tarde, cuando Martí muere, bueno, eso fue un golpe devastador para Vargas Vila y escribió una de las cosas más bellas que he leído sobre la muerte del apóstol. Dice, a Martí le faltó una fuerza, la fuerza del odio. Martí desapareció. Había ido a su ensueño de vidente,
Poco después, Cuba surgió a la vida y Martí se hundió en la muerte. Había nacido para el martirio y el martirio lo devoró como una flor que cierra sus pétalos sobre una abeja canora. Su corcel de guerra fue su cruz, en la cual extendió para morir sus dos brazos que se habían abierto para abrazar la libertad. Hermoso, señores, hermoso. Pero aguántate, que esto sigue. Vargas Vila visitó y residió en Cuba entre 1924 y 1927. En 1924 dijo: La Habana y Montevideo son las dos ciudades más cultas y más letradas que yo he encontrado en mi camino. Uno de sus libros, El canto de las sirenas en los mares de la historia, se lo dedicó a Cuba. En uno de estos viajes, exactamente el 25 de mayo de 1926, lo recibió el propio presidente de la República, Gerardo Machado. Vargas Vila vivió en una casona de Calabazar a orillas del río Las Cañas. En Cuba no supo administrar su fortuna ni sus negocios. Abrió una compañía de taxis que fue un desastre económico, publicó varios artículos y la Academia Nacional de Artes y Letras lo invitó a impartir una conferencia donde el ideal martiano fue el centro de su discurso. Visitó el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba para ponerle un ramo de flores a la tumba de José Martí y escribió: El cementerio de Santiago de Cuba es uno de los más estupendos altares consagrados a la libertad del mundo americano. Martí, Céspedes, la madre de los Maceos, esa familia de leones, los expedicionarios del Virginius, el alma tiembla y se conmueve ante las tumbas sagradas. Amigos míos, y a partir de aquí la cosa se pone oscura en relación con la muerte de Vargas Vila y el destino de sus escritos inéditos. Vargas Vila escribió su diario íntimo personal desde 1899 hasta 1932, un año antes de su muerte. Esta fue su obra cumbre, la más preciada para él. Son 82 cuadernos y 4.500 páginas. Pues bien, antes de morir, Vargas Vila dejó como único heredero de su obra a su secretario e hijo adoptivo por más de 35 años, Ramón Palacio del Viso. Palacio del Viso, enfermo y ciego, viajó a Cuba en compañía de su esposa Mercedes y de su hija Georgina. Se llevó con él toda la obra de Vargas Vila. Este hombre muere en el año 1953 y la herencia literaria queda en manos de su hija Georgina, que bueno, no le interesaba para nada la obra de Vargas Vila. Y aquí es donde entra en escena un personaje, un genio, hay que decirlo, un genio de la literatura universal, pero un tipo muy oscuro: Gabriel García Márquez. El Gabo era un admirador confeso de Vargas Vila. Bueno, en el año 1968 dijo que él era el Vargas Vila de su generación. García Márquez sabía que Georgina guardaba los archivos de Vargas Vila y comenzó a visitarla, se hizo amigo de ella. Pero quien se apodera de la obra de Vargas Vila es un cubano, Raúl Salazar Pasos, que le pagó a Georgina 300 pesos por la obra del escritor. Esto fue en el año 1965. La intención de Salazar Pasos era ponerse en contacto con editores e instituciones colombianas para hacerle saber que tenía en su poder semejante tesoro, pero se puso también en contacto con el periodista Hernando Guerrero, que a su vez era amigo de Gabriel García Márquez. Salazar Pasos creyó que la gestión de García Márquez haría más fácil el contacto con las autoridades colombianas. Por regla. Hernando Guerrero fotografió algunos de los originales y la prensa colombiana anunció que García Márquez se comprometía a ejercer todas sus influencias ante el régimen de Fidel Castro para rescatar el diario íntimo de Vargas Vila. García Márquez, en lugar de eso, le contó todo esto a Fidel Castro. Fidel entonces quiso apoderarse de la obra de Vargas Vila y mandó a la seguridad del Estado para que negociara con Salazar Pasos, el cubano que le había comprado la obra de Vargas Vila a Georgina por 300 pesos. Salazar Pasos no transó con la seguridad. ¿Y qué pasó? Bueno, lo mismo de siempre. De la noche a la mañana, Pasos se convirtió en un delincuente, un crápula. Lo acusaron de negociación fraudulenta, fraude intelectual y tenencia ilegal de documentos. Le requisaron la casa, lo detuvieron, lo interrogaron, lo torturaron con sesiones de electroshock.
Amigos míos, esto fue una cosa tan brutal que tuvo repercusiones en el mundo literario y también a nivel diplomático. Escritores y artistas como Alejo Carpentier y Octavio Paz y los embajadores de Colombia y Venezuela en La Habana intentaron negociar con el régimen la liberación de los archivos y la eliminación de los cargos que pesaban sobre Raúl Salazar Pasos. Pero bueno, todo esto fue en vano. En el año 1981 acusaron a Pasos de ser un elemento negativo, un parásito que actúa contra la política cultural de la revolución al negarse a entregar a las autoridades el manuscrito que posee de un escritor amigo que fue del eximio apóstol José Martí. Mira, estas son palabras textuales que años después escribió el propio Pasos en su libro José María Vargas Vila, diario de 1899 a 1932 y la increíble historia de unas memorias codiciadas. Porque sí, amigos míos, durante muchos años Pasos se negó a decir dónde tenía escondido el diario de Vargas Vila. De hecho, hizo una cosa en secreto que después se van a enterar. 2 años después, en 1983, lo metieron preso en el Combinado del Este y el 16 de junio de 1984, a cambio de salir de la prisión y de Cuba, Pasos le entrega a Gonzalo Quevedo, director de la Fragua Martiana, los documentos. Que por cierto, todos los medios de la isla que escriben sobre este detalle cambian el relato y afirman que los documentos de Vargas Vila fueron entregados al gobierno revolucionario como donación. Mentira. De la Fragua Martiana, los documentos de Vargas Vila pasaron al Consejo de Estado, donde hasta el día de hoy, al parecer, se guardan en una bóveda secreta. Hoy conocemos todos estos detalles gracias a la investigación que la escritora colombiana Consuelo Treviño realizó en Cuba entre 1986 y 1987. En 1986, en una entrevista para la televisión colombiana, Fidel confirmó la existencia de la obra de Vargas Vila, sobre todo su diario íntimo. En 1987, tras un año de contactos y trámites burocráticos, Consuelo tuvo acceso bajo orden expresa de Fidel Castro a los archivos secretos de Vargas Vila. Por cierto, un detalle, cuando Consuelo preguntó en el Consejo de Estado por Raúl Salazar Pasos, le dijeron que estaba recluido en un hospital para enfermos mentales. Finalmente, Raúl Salazar Pasos logró salir de Cuba y se llevó con él una copia bastante extensa que hizo en secreto durante años del diario de Vargas Vila. O sea que el tipo reprodujo escondido el diario de Vargas Vila y se fue con esa copia. En 1989, Antonio Núñez Jiménez viajó a Colombia por instrucciones de Fidel para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países y además Núñez Jiménez le llevaba un recado al presidente colombiano Virgilio Barco de parte de Fidel. Dile que cuando reanudemos las relaciones, le entregaré a Colombia algo muy valioso que tenemos, los manuscritos de Vargas Vila de cuando vivió en La Habana, incluso un diario personal de él. Y amigos míos, no se supo nunca qué pasó con esa negociación, pero todo parece indicar que la dictadura aún conserva esos documentos del escritor colombiano, ídolo de presidiarios y amigo personal de José Martí. Y bueno, ya. Hasta aquí, ¿quién más te trae estos videos? Dime tú, ¿quién más te trae estos videos? Mira aquí, Vargas Vila, José Martí, Fidel Castro, indeseable como siempre, Gabriel García Márquez, torturas, electroshocks, cárceles, prisiones, manicomios, seguridad del Estado. ¿Quién más te trae todas estas historias así con todos estos condimentos? Así que nada, si tú crees que este trabajo vale la pena, que yo me lo merezco, si estás en el Denner, la página nueva con 3R, Denner, dale like, seguir. Si estás en el canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita. De esta forma me ayudarías muchísimo. Vamos a crecer juntos y así vamos a lograr entre todos que estas historias sigan vivas, que las redes no se llenen de bronquitas y cositas raras. Vamos a hacer algo útil con el internet. Así que nada, suscríbete, activa la campanita en YouTube, like y seguir en el Denner. Te mando un besote y bueno, me despido. Besote, nos vemos en el próximo video. Chao.